Hola, vamos a resolver la siguiente división de polinomio dentro de un binomio. Vamos a colocar entonces de la siguiente forma nuestra operación. Vamos a colocar acá el divisor y dentro de la casita el dividendo, que es toda la operación que nos pide acá. Bien, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al inicio es que esté ordenado el polinomio, es decir, que esté con el exponente mayor, luego el menor y por último el término independiente. Observemos acá y está ordenado, ¿verdad? Vamos a observar entonces que pues está x a la 2, x a la 1, aunque no se observe, pero ahí lo colocamos. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si en algún ejercicio observamos que, por ejemplo, acá tuviéramos más términos, tienen que estar exactos. Por ejemplo, aquí tuviéramos a la 3 y luego x a la 1, siempre se deja un espacio. En este caso, pues está completo. Por lo tanto, vamos a continuar con el ejercicio. Muy bien, tenemos que observar acá nuestros elementos y acá también. Voy a utilizar entonces un número que multiplicado con el primer término que está acá, en este caso la x, se multiplique y me dé el número 2, ¿verdad? Multiplico un número que está acá y ese me va a dar este resultado para que esto se pueda eliminar, es decir, se pueda restar. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos que restar, ¿verdad? Por lo tanto, acá los números se van a ir acoplando. Los signos se tienen que ir acoplando acá. Es decir, se van a ir cambiando de los que están acá. Por ejemplo, voy a utilizar entonces el 2x para que se multiplique con x y acá se pueda igualar al 2x al cuadrado. Multiplico 2 por 1, que está acá, 2. X por x, x al cuadrado, ¿verdad? Y acá vamos a probar con el signo positivo, ¿verdad? Aunque no se vea, sabemos que hay un positivo ahí. 2 por 2x por x positivo me da positivo. Pero, como mencioné anteriormente, aquí se realiza un cambio de signo. Entonces acá positivo y positivo es positivo, pero en el cambio lo debo cambiar a negativo. ¿Para qué? Para que pueda eliminarse. Para que pueda eliminarse, ¿verdad? Bueno, entonces acá quedamos claros en que positivo y positivo es positivo, pero acá el cambio necesario sería a negativo, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo acá. 2x y 3 me da 6x. Entonces acá veamos el signo. Más por menos es menos, pero en el cambio debe pasar a más para que pueda eliminarse, ¿ok? Entonces pasamos a eliminar esta primera parte. El 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado se elimina y eso me da 0, ¿verdad? Entonces, continuamos acá. Menos 5x más 6x son signos contrarios, por lo tanto se van a restar. Observo el número mayor, que sería el 6, por lo tanto esa respuesta va a ser positiva y 5, menos 5 más 6 es 1. Coloco únicamente la letra para que se entienda que ahí está el 1, ¿verdad? Bueno. Bajo el número 3 y ahora tengo esta nueva operación que es la que necesito eliminar. Voy a buscar nuevamente un número que multiplicado con x me pueda dar x. ¿Cuál es ese número? El número 1, ¿verdad? El número 1. Volvemos a ver entonces el cambio acá con los signos. Vamos a probar con el x, el 1 positivo, perdón, más 1 por x sería x 1 positivo por x positivo me da positivo, pero acá necesito un menos x. Vamos a multiplicar entonces también este otro. 1 por 3 son 3. Más por menos es menos, pero al cambiarse acá ya pasa a más para que pueda eliminarse o sumarse dependiendo de cómo esté el otro número. Vamos a eliminar entonces este primero
X con X se eliminan y acá me quedan signos iguales, por lo tanto voy a sumar. 3 más 3 son 6. Y acá estaría terminando mi respuesta, ¿verdad? Porque ya no tengo con qué otros números operar. Y entonces vamos a colocar acá sus partes. Este sería el cociente, este sería el dividendo. Acá encontraríamos al divisor y esto que nos quedó sería el residuo. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Un ejercicio similar al anterior. Colocamos entonces nuestro divisor acá dentro, nuestro dividendo. Observamos que esté ordenado y en su defecto está ordenado. Vamos entonces a buscar un número que multiplicado con esta x me dé 2x al cuadrado. Similar al anterior, es 2. 2 por x, 2x por x sería 2x al cuadrado. Recordemos el cambio del signo, más y más me da más, pero acá va a cambiar a ser negativo. Entonces, vamos a colocarlo acá. 2 por 2 son 4. Como no hay otra x, solo la copio. Veamos acá el signo sería positivo y negativo es negativo, pero en el cambio pasa a positivo acá. Vamos entonces a eliminar estos dos. Y acá vamos a observar si restamos o sumamos. En este caso vamos a restar por ser signos diferentes. Menos 5 más 4 me da menos 1, ¿verdad? Solo colocamos la letra, menos x. Bajamos entonces el 7, negativo. Y ahora tenemos esta nueva operación para desarrollar. Necesito eliminar ese menos x. Entonces vamos a probar con el menos 1. Menos 1 por x me da x. Menos por más es menos. Pero como necesito un cambio de signo, entonces pasaría a ser positivo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, un más 1? Me daría, por ejemplo, más 1 por x, sería menos por menos, perdón, más por más, me daría menos. Y al final estas se estarían sumando, entonces por eso necesito un menos acá. ¿Para qué? Menos por más me dé menos y al cambiarse me dé positivo y se puede eliminar con este que está acá. Multiplicamos el menos 1 por el menos 2, que me da 2. Veo los signos, menos por menos me da más. Pero como acá necesito cambiarlo, entonces ese me va a volver un signo negativo el número 2. ¿Ok? Elimino estos dos. Y acá, como son signos iguales, se suman. Y me da menos 9. Veamos sus partes entonces. El cociente, el dividendo, el divisor. Y este término que quedó acá es el residuo. En algunos ejercicios pues puede dar 0, ¿verdad? Pero acá sí tenemos un residuo. Bueno, en este segundo ejercicio entonces vamos a crear o vamos a observar la comprobación. La comprobación nos sirve para verificar que el ejercicio se haya resuelto de la manera correcta, ¿verdad? Y al multiplicar el cociente y el divisor nos debe de arrojar este resultado, que es el dividendo, ¿verdad? Al cociente lo multiplicamos con el divisor y también se le suma o se le resta dependiendo el residuo. Veamos entonces el ejemplo. Vamos a crear la comprobación de lo que ya habíamos indicado respectivamente sobre el cociente por el divisor y el residuo sumarlo o restarlo. Vamos entonces a multiplicar. Si no sabes cómo, aquí lo vamos a ver. Vamos entonces a observar. Vamos a multiplicar este primer término por la x. De esta forma. 2x por x son 2x al cuadrado. Recuerda que las letras al multiplicarse acá se suman. También 2x por menos x. 2 por 2 son 4. Y más por menos es menos 4x. ¿Ok? Tenemos ahí
nuestra primera parte. Este término multiplica a ambos de este otro, ¿ok? Vamos entonces a observar acá es este también, el menos 1 por x, da menos x, menos 1 por menos 2, menos por menos es más, y sería el resultado positivo. El 9 sencillamente solo lo bajo, ¿verdad? Y acá tengo la operación. Observo si tengo términos independientes, es decir, números o términos que tengan la misma literal, ¿verdad? Acá observamos al menos 4 y x, ¿verdad? Entonces, x al cuadrado no se parece con el resto. Lo voy a bajar. Menos 4 y menos x sí se parecen. Entonces, a eso se suma. Menos x. Más 2 menos 9. También los puedo operar porque son términos independientes, pero estos se van a restar por ser de signo diferente. Más 2 menos 9 me da menos 7, lo que tenía un inicio en el dividendo. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta.